Hace aproximadamente 2300 años, en algún lugar de Italia, el gobernador del momento, llamado Hierón, dio con una idea que para entonces podría parecer una extravagancia: construir un barco tan grande que en él posaran catapultas de enormes piedras de más de 80 kilogramos, un enorme gimnasio para la tripulación, un bellísimo paseo bordado de hermosas flores, una profunda piscina, baños dignos para la jerarquía social y, claro, un hermoso templo para la diosa sin par, Afrodita. Este inmenso barco sería un regalo digno del gobernador italiano. Tal era la extravagancia de aquel barco que, hasta ese punto en la historia, nadie jamás había siquiera intentado construir un barco con semejantes características. En esta instancia, Herón, conociendo la genialidad y sorprendente singularidad del conocido Arquímedes, decidió asignarle la imposible y desafiante tarea: lograr que un barco, con un peso inimaginable para la mente humana, hasta donde nuestro conocimiento alcanzaba ese momento, lograra flotar. Se bañaba con toda tranquilidad Arquímedes y, dentro del agua, recordó la tarea asignada por el gobernador y se puso a pensar en una forma práctica para resolver la cuestión. Analizando el dilema, y después de muchos segundos dentro del agua, se percató de que, en el instante que sumergía cualquier objeto dentro del agua de su bañera, se lograba producir una fuerza de tal magnitud que igualaba al peso del volumen del fluido que se desalojaba constantemente. Fue entonces cuando se paró, ignorando la vergüenza que sufre un hombre con su cuerpo sin prendas y, corriendo con los brazos abiertos a la vida, gritaba exaltado: «Eureka, eureka, eureka». Lo único que tuvo que hacer después fue decirle al gobernador italiano que debía construir un barco con un volumen lo suficientemente grande para que éste sea capaz de flotar gracias a su fuerza de empuje. Entonces, ¿qué es el principio de Arquímedes? Para entender este principio y entenderlo en su totalidad, antes tenemos que abordar diferentes temas. Uno de estos es el volumen. El volumen es la cantidad de materia que ocupa un objeto en el espacio. Esto, en pocas palabras, significa que es el tamaño de un objeto. Otro de estos conceptos es la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la cantidad de materia que hay dentro de un espacio. Eso lo podemos comprender mejor con el siguiente ejemplo. No es lo mismo tener 1 kilo de tornillos que tener 1 kilo de algodón. La diferencia radica en el tamaño de estos. Como podemos observar, el kilo de tornillos tiene un tamaño mucho menor, pero pesa lo mismo que el kilo de algodón, que tiene un tamaño mucho mayor. Lo que pasa es que el material de la cual está hecho el tornillo, que es el acero, es mucho más denso que el algodón. Si nos pudiéramos acercar lo suficiente para ver la estructura molecular del acero, podríamos observar que sus moléculas están muy juntas, mientras que en el algodón las moléculas se encuentran más separadas en comparación del acero. Entonces, imaginemos que una molécula pesa 1 gramo y tenemos 2 cubos del mismo tamaño pero de distinto material. En el lado izquierdo tenemos el cubo de acero y en el lado derecho tenemos el cubo de plumas. Como podemos observar, hay muchas más moléculas en el cubo de acero, teniendo en cuenta que ambos cubos tienen el mismo tamaño. Si contáramos las moléculas, nos daría que, teniendo el mismo volumen, el cubo de acero, al tener las moléculas más pegadas, alcanza a tener más moléculas en un menor espacio. Como dijimos antes, cada molécula pesa hipotéticamente 1 gramo, por lo tanto, este cubo pesaría 15 gramos, mientras que el cubo de algodón pesaría 10 gramos, por tener muchas menos moléculas. Entonces, podemos definir la densidad como la cantidad de moléculas que puede haber en un espacio. Como vemos en el ejemplo, entre más denso sea un objeto, este masará mucho más, y entre menos denso sea un objeto, este tendrá una masa mucho menor. Ya con estos conceptos podemos preguntarnos, ¿qué es el principio de Arquímedes? Bueno, el griego matemático Arquímedes llegó a la conclusión de que si un objeto se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido,
experimenta una fuerza ascendente, igual al peso del fluido desalojado. Pero, ¿exactamente qué significa esto? Esto significa que cuando nosotros sumergimos un objeto dentro de cualquier fluido, este, al sumergirse, desplaza la misma cantidad de volumen que la del objeto. Más adelante en física veremos que cuando aplicamos una fuerza en un sentido, se genera otra fuerza en el sentido opuesto. Esta fuerza en sentido opuesto es nuestra fuerza de empuje. Entonces imaginemos que al hundir un objeto, nosotros estamos generando otro objeto con el mismo volumen, con un sentido de fuerza contraria a la del objeto, pero una densidad distinta, que en este caso sería la densidad del fluido. Entonces, como vimos al principio del video, entre más denso es un objeto, más masa existe dentro del mismo volumen. Esto solo significa una cosa: al tener dos volúmenes del mismo tamaño y ambos tienen el mismo valor de aceleración que es la gravedad, el único factorial diferencial que vemos es la densidad. Sabemos que entre más denso es un objeto, más masa puede haber en un mismo volumen y por lo tanto, más fuerza. Ya con esto podemos entender que, si la fuerza de empuje de fluido es menor que la del objeto, este se hundirá. Si la fuerza de empuje del fluido es igual a la del objeto, este permanecerá. Y cuando la fuerza de empuje del fluido es mayor a la del objeto, este flotará. Con todo lo explicado anteriormente, Arquímedes pudo crear en una ecuación simple y corta, pero efectiva, para conocer si un objeto era capaz de flotar. Esta fórmula la conocemos hoy en día como el principio de Arquímedes. Básicamente este principio se puede explicar con un montón de situaciones en la vida cotidiana. Desde conocer cómo un barco tan grande y lleno de materiales tan densos puede flotar. Es decir, el barco no se hunde ya que su parte inferior está hueca. Esta genera menor densidad porque genera más volumen. Hasta con objetos tan pequeñitos que a simple vista pueden parecer ligeros y por ende flotar, pero de igual forma pueden hundirse en la profundidad del mar. Ahora llevemos la explicación al siguiente nivel. Apliquemos lo que acabamos de ver en un ejemplo de la vida cotidiana. En este caso, utilizaremos un barco como ejemplo. Para aplicar el principio de Arquímedes en la vida cotidiana o en cualquier otra situación, primero es necesario conocer y comprender a profundidad la densidad de los objetos, así como su volumen. A través de estos dos datos podremos calcular la fuerza de empuje que se produce y así saber si se cumple o no dicho principio. En nuestro caso el barco es de acero, teniendo una masa de 10 toneladas y un volumen de 10 metros cúbicos. La razón por la cual el barco puede ser tan pesado y aún así flotar es debido a que el casco está diseñado para ser voluminoso y ligero. Por eso, esas partes de los barcos son huecas, primero para que su volumen sea mayor y por lo tanto su fuerza de empuje igual, y segundo, para almacenar aire dentro del casco, teniendo una función similar a un flotador. Ahora lo que buscamos es conocer si la fuerza que ejerce el barco es mayor, menor o igual que la fuerza de empuje que se genera a introducir el barco en el mar. Y dependiendo de si es mayor, igual o menor, saber si flota o no. Ya con esto, lo primero que tenemos que calcular es la fuerza de empuje. Como vimos más atrás en el video, La fuerza de empuje es igual a la multiplicación de la densidad del fluido por el volumen del objeto por la aceleración. En este ejemplo, nuestra aceleración es nuestra gravedad. Nuestro volumen es 10 metros cúbicos y nuestra densidad del fluido es de 1025 kilogramos en el metro cúbico, ya que el barco estará en el mar y 1025 es la densidad del agua salada. Con todos estos datos procedemos a hacer los cálculos matemáticos y nos dará como resultado que la fuerza de empuje es igual a 100.450 newtons. Nuestra fuerza de empuje
es de 100.450 newtons. Ahora, para conocer si flotará o no, tiene que cumplir con alguna de las siguientes condiciones. Si la fuerza de empuje es mayor que la fuerza ejercida por el objeto, este flotará. Si la fuerza de empuje es igual a la fuerza ejercida por el objeto, este permanecerá. Si la fuerza de empuje es menor que la fuerza ejercida por el objeto, este se hundirá. Ya con todo esto, solo falta conocer la fuerza que ejerce la masa del barco y comparar con la fuerza de empuje para saber si flotará. Para conocer la fuerza del objeto, usamos la fórmula de toda la vida que es masa por aceleración, y resolvemos. Esto nos da que la fuerza ejercida por el objeto es de 98.000 newtons. Con todos los datos resueltos, se puede observar que la fuerza de empuje es mayor que la fuerza ejercida por el barco. Por lo tanto, cumple con una de las condiciones anteriores, que era, si la fuerza de empuje es mayor que la fuerza ejercida por el objeto, este flotará. Entonces, podemos concluir que gracias al principio de Arquímedes, podemos entender cómo un objeto tan grande y pesado tiene la capacidad de flotar. Un ejemplo del uso del principio de Arquímedes son los flotadores, ya que estos, al ser construidos de materiales livianos y porosos, son capaces de flotar porque la relación entre la masa y el volumen es menor a la del agua. Como se ha explicado anteriormente, los barcos son uno de los usos más cotidianos del principio de Arquímedes. Esto se debe a que los cascos de los barcos son más pesados que el agua. Pero si se considera que el conjunto del casco más el aire del interior, el cociente entre la masa total y el volumen es menor a la del agua, y esa es la razón por la que los barcos flotan. Último ejemplo, tenemos el globo aerostático, el cual tiene una densidad promedio menor que la del aire circundante. En él flota debido a la fuerza de empuje. Espero que les haya gustado mucho ver este video, así como nosotros elaborarlo. Se hayan entretenido al ver los ejemplos, la historia y que les hayamos explicado de la mejor manera los conceptos vistos. Nos vemos en el próximo video.